Los acontecimientos en Cuba han planteado preguntas que dividen bibliotecas, incluso en muchas partes del mundo. ¿Es una dictadura o no la que impera en esa isla caribeña? Para responder esta pregunta usaría otro término en vez de democracia, porque hay una democracia liberal y una democracia popular, ¿no? Entonces yo doy vuelta a los términos y digo, ¿es un Estado de Derecho el que impera en Cuba? Para que exista Estado de Derecho tiene que haber división de poderes e independencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Donde hay división de poderes, siempre hay pluripartidismo y un sistema electoral que le permite al ciudadano elegir entre distintas opciones políticas, diferentes opciones políticas, y no simplemente optar entre distintas alternativas que ofrece un mismo aparato político. El Estado de Derecho, entonces, que ha existido y que existe, tiene y ha tenido división de poderes y pluralismo político. Eso garantiza libertades públicas, libertades individuales y derechos y garantías públicos e individuales. ¿Hay Estado de Derecho en Cuba? Bueno, no, porque no hay democracia pluripartidista y por ende con régimen de partido único hay otra cosa. Hay algo que el régimen cubano no debiera tener problema en definir como una dictadura, porque en definitiva así lo define el dogma ideológico en el que se sustenta el régimen cubano. El marxismo-leninismo justifica el régimen de partido único llamándolo dictadura del proletariado. El concepto de dictadura de proletariado aparece en Marx y posteriormente en Lenin. El régimen de partido único en el dogma marxista-leninista es la dictadura del proletariado ejercida por una vanguardia esclarecida. Esa vanguardia esclarecida, según el dogma marxista-leninista, es el partido único, el Partido Comunista. Por lo tanto, si el dogma ideológico que lo sustenta habla de dictadura del proletariado, no debieran tener siempre la intención de que los adherentes propios y externos y los enemigos internos y externos estén considerándolo como un Estado de Derecho. La otra cuestión, las izquierdas que defienden al régimen y las derechas que los cuestionan, ¿tienen autoridad moral? No, no todas las derechas tienen autoridad moral para repudiar la represión y la dictadura en Cuba. Para tener autoridad moral hay que repudiar la dictadura y la represión en todas las veredas ideológicas y no solo en la vereda ideológica del frente. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, repudió la represión de la dictadura cubana cuando pasó toda su vida elogiando el golpe de Estado del general Castelo Blanco contra João Goulart, la dictadura que comenzó en ese momento y hasta llegó a la aberración de hacer apologías, un elogio del coronel Brilhante Ustra, que era el jefe de los torturadores en la dictadura militar de Brasil. Después de esas defensas de una dictadura y de su represión, no tiene autoridad moral Bolsonaro para juzgar la represión y la dictadura en la vereda de la izquierda. Lo mismo el partido español Vox, que ha repudiado la represión de la dictadura cubana. Bueno, Vox es un partido de ultraderecha que nació defendiendo a una dictadura criminal, la dictadura de Francisco Franco en la década en el siglo XX en España. Defender la dictadura de Franco le quita autoridad moral para condenar la dictadura cubana, aunque esté en una vereda ideológica opuesta. En la vereda de la izquierda, el partido Unidas Podemos, que es el partido de la izquierda dura de España, que es el socio minoritario en la coalición del gobierno español, perdió la autoridad moral con que condenaba la dictadura franquista en el siglo XX en España,
cuando defendió la dictadura y la represión en Venezuela y también en Cuba. Finalmente, a esto de juzgar represión y dictadura en una vereda ideológica y hacerlo de otro modo en la otra vereda ideológica, es a lo que Ortega y Gasset, con mucha lucidez, en un prólogo de una de las ediciones de su obra, La rebelión de las masas, llamó hemiplegia moral. La hemiplegia moral es eso, ¿no? Una moral por la mitad, ¿no? Una moral que tiene valores en este sentido para juzgar los delitos cometidos en esta vereda y otros valores para juzgar los mismos delitos cuando se cometen en la otra vereda. Finalmente, la otra pregunta inquietante que divide bibliotecas es: las carencias en las que vive la sociedad cubana ¿son causadas por el modelo económico cubano o por el bloqueo norteamericano? Mi opinión personal es que el bloqueo norteamericano es parte de la explicación de esas carencias. Es una de las causas de esas carencias, pero la otra causa, visiblemente, es el modelo económico cubano. El modelo económico cubano nunca mostró potencia y capacidad para generar crecimiento económico y llevar una economía hacia el desarrollo. Nunca mostró eso. Incluso si no hubiera tenido el bloqueo, esa deficiencia hubiese permanecido porque el problema está en su propia estructura. El bloqueo agrava los problemas de la economía cubana, pero no los crea. Ese es mi punto de vista. Un ejemplo es Taiwán. Taiwán también es una isla y su peor enemigo es el gigante que tiene enfrente, la República Popular China, que hizo todos los sabotajes posibles para impedir el desarrollo económico en Taiwán. Y sin embargo, en esa realidad que le implicó incluso que el mundo no lo reconociera como un Estado independiente, en ese marco de dificultades, Taiwán se convirtió en una potencia económica. ¿Por qué? Porque tiene una industria capaz de producir productos que se exportan y a esos productos los vemos en todos los rincones del planeta. El expresidente brasileño Lula dijo que si no fuera por el bloqueo, Cuba sería Holanda. En esta afirmación hay una partecita de verdad. El bloqueo lo que impide es el desarrollo de una pequeña clase empresarial, de un sector empresarial, o sea, el crecimiento de una economía privada dentro de Cuba. Hubo un punto en el que Raúl Castro empezó a abrir, siguiendo el modelo vietnamita y el chino, empezó a abrir un poco la economía y apareció un incipiente sector privado. El bloqueo perjudica al sector privado, perjudica al pequeño empresario, ¿no? Y por ende lo reduce y de ese modo colabora al empobrecimiento de Cuba. Pero si el bloqueo no existiera, Cuba no podría ser Holanda, como dijo Lula. Yo lo respeto mucho a Lula, para mí fue un muy buen presidente, pero Holanda es un Estado de derecho. En Holanda hay división de poderes, hay pluripartidismo, las leyes están por encima del poder político. Holanda es un Estado de derecho, no un régimen de partido único. Por eso Cuba nunca podría ser Holanda. En todo caso, en el mejor de los casos, si no existiera el bloqueo norteamericano, Cuba tal vez podría tener un capitalismo autoritario pero próspero, como el de Vietnam o como el de China.